Voces del más allá. Laura recibió la noticia de la muerte de su abuelo, con una mezcla de tristeza y curiosidad. Él había sido un famoso investigador paranormal, conocido por sus estudios sobre psicofonías y otros fenómenos inexplicables. Tras su fallecimiento, Laura heredó la antigua casa de su abuelo, ubicada en un remoto pueblo lleno de historias de fantasmas. Cuando llegó, la casa estaba en silencio, pero había una extraña sensación en el aire, como si alguien la estuviera observando. Al explorar la casa, Laura encontró una sala oculta en el sótano, llena de equipos de grabación, viejas cintas y cuadernos de notas. En el centro de la sala, un antiguo magnetófono estaba conectado a un micrófono. Junto a él, una carta dirigida a ella. Laura, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Debes tener cuidado. Lo que he descubierto puede ser peligroso. No continúes con mi investigación. Laura, siempre incrédula por considerar que todo era superchería y de paso curiosa, decidió escuchar una de las cintas. Al principio, solo se oía estática, pero luego, un susurro. Laura, ayúdanos. El sonido hizo que un escalofrío recorriera su columna. Decidió ignorar la advertencia de la carta y continuar escuchando. Esa noche, mientras intentaba dormir, la radio de su abuelo se encendió sola, emitiendo un ruido blanco antes de que una voz distorsionada hablara. Él no debería haberlo hecho, ahora estamos atrapados. Laura se levantó de un salto, apagando la radio. El miedo empezaba a asentarse, pero su curiosidad era más fuerte. No podía dejarlo. Durante las siguientes noches, Laura siguió escuchando las grabaciones. Cada cinta parecía contener más voces, más susurros. Las interferencias en la radio y el televisor se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Las voces hablaban directamente a ella, mencionando cosas que solo ella sabía, secretos que nadie más conocía. Una noche, mientras revisaba una grabación, la televisión se encendió mostrando una imagen estática. De repente, apareció el rostro de una mujer pálida y demacrada. Laura, estás en peligro. La imagen desapareció, pero Laura sintió una presencia detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Esa presencia la empezó a molestar, aparecía en todas partes, pero ella, como toda incrédula, lo dejó pasar. Poco a poco iba en aumento esa sensación de temor, hasta que se convirtió en miedo y luego se convertía en terror. Decidió contactar al doctor Salazar, un colega de su abuelo y experto en fenómenos paranormales. El doctor Salazar se sorprendió, porque sí sabía que Laura no era de las que creían en estos estudios paranormales, y pues, aceptó ayudarla. Así llegó al día siguiente, trayendo consigo más equipos de grabación y cámaras. Tu abuelo estaba cerca de descubrir algo monumental, le dijo. Pero también desató algo que no debería haber sido liberado. El doctor Salazar se había apartado de su abuelo, porque consideraba que era de mucho peligro en que se había metido. Esa noche, instalaron los equipos que había llevado, en las que constaban cámaras y grabadoras, las cuales fueron instaladas por toda la casa. Mientras revisaban el material grabado, encontraron una voz clara y fuerte en una de las cintas. Laura, el portal, ciérralo antes de que sea muy tarde, es de mucho peligro si no lo haces. Las luces comenzaron a parpadear y un frío helado inundó la habitación. Algo estaba intentando comunicarse con ellos, algo desesperado y maligno. Decidieron revisar el sótano, el lugar donde el abuelo de Laura había realizado la mayor parte de sus investigaciones. Al bajar, encontraron símbolos extraños grabados en las paredes y un círculo de protección en el suelo.
El doctor Salazar explicó que esos símbolos eran antiguos y se usaban para contener espíritus malignos. Mientras inspeccionaban el círculo, un viento gélido sopló, apagando las luces. Las cámaras comenzaron a captar sombras moviéndose rápidamente y las grabadoras captaron una voz aterradora diciendo: Laura, no debiste venir, ahora es demasiado tarde. Laura y el doctor Salazar sintieron una presencia maligna cada vez más fuerte. Decidieron retirarse y continuar la investigación durante el día. Esa noche, Laura no pudo dormir, los susurros y los ruidos inexplicables la mantenían en vilo. Sentía que cada sombra en su habitación podía ocultar algo aterrador. Laura y el doctor Salazar continuaron su investigación, pasando días sin dormir, revisando grabaciones y notas del abuelo. Descubrieron que el abuelo de Laura había identificado un portal en la casa, un punto de conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Su objetivo había sido cerrarlo, pero murió antes de lograrlo. Las voces en las grabaciones se volvieron más urgentes y aterradoras. Una noche, mientras revisaban el material, la radio comenzó a emitir un sonido agudo y luego una voz profunda y siniestra. Está viniendo, no podrás detenernos. Laura y el doctor Salazar se miraron con horror. La entidad estaba cada vez más fuerte. Encontraron un diario en el que el abuelo de Laura describía un ritual para cerrar el portal, pero advertía que el ritual podría ser extremadamente peligroso. Decidieron intentarlo. Prepararon el ritual siguiendo las instrucciones del diario. Mientras recitaban las palabras, la casa comenzó a temblar, las paredes parecían susurrar, y una sombra oscura se materializó en el centro de la sala. La entidad intentó detenerlos, pero Laura y el doctor Salazar, con una mezcla de miedo y determinación, continuaron. Durante el ritual, las grabadoras comenzaron a captar voces de múltiples entidades, algunas suplicantes, otras amenazantes. Una voz en particular, más clara que las demás, dijo: Laura, él está aquí, no escaparás. De repente, el círculo de protección en el sótano se rompió, y una figura oscura emergió del suelo, avanzando hacia ellos con ojos brillantes y una presencia aterradora. Laura sintió un pánico paralizante, pero el doctor Salazar le gritó que continuara el ritual. A duras penas, Laura siguió recitando las palabras del diario, mientras la entidad se acercaba cada vez más. La sombra se alzó, tomando una forma grotesca y amenazante. La temperatura de la habitación bajó a niveles insoportables, y los susurros se convirtieron en gritos de desesperación. Laura sintió una mano invisible agarrándola, intentando arrastrarla hacia la sombra. El doctor Salazar luchaba por mantener la calma y continuar con el ritual. Finalmente, la entidad emitió un grito ensordecedor. Con un último esfuerzo, Laura y el doctor Salazar recitaron las palabras finales del ritual. La sombra comenzó a desintegrarse, y un viento violento barrió la habitación, llevándose consigo los susurros y el frío. Sin embargo, justo cuando pensaban que todo había terminado, la entidad lanzó un último ataque. El doctor Salazar fue empujado violentamente contra la pared, quedando inconsciente. Laura, sola y aterrada, se encontró cara a cara con la entidad que se retorcía en su agonía final. Desesperada, Laura recordó las últimas palabras de su abuelo en el diario: el amor y el coraje son las llaves para cerrar el portal. Con lágrimas en los ojos, Laura enfrentó a la sombra y gritó con todas sus fuerzas: No te temo. Este es mi hogar, y no permitiré que lo destruyas. La entidad lanzó un último grito, y luego, en un destello de luz, desapareció. El viento cesó, las luces dejaron de parpadear, y la casa quedó en un silencio sepulcral. Laura corrió hacia el doctor Salazar y logró despertarlo.
Ambos, agotados pero aliviados, se abrazaron, conscientes de que habían sobrevivido a algo verdaderamente aterrador. Después de cerrar el portal, Laura decidió continuar el trabajo de su abuelo, pero con una nueva comprensión y respeto por los peligros del mundo paranormal. Instaló cámaras y grabadoras por toda la casa, no para captar más voces, sino para asegurarse de que el portal permaneciera cerrado. A pesar de todo, Laura sigue escuchando ocasionalmente susurros a través de la radio y el televisor, recordándole que el más allá siempre está más cerca de lo que pensamos. Un día, mientras revisaba las viejas grabaciones de su abuelo, escuchó una última psicofonía, una voz tranquila y familiar. Laura, estoy orgulloso de ti. Cuida bien de nuestro legado. Con una sonrisa triste, Laura apagó la grabadora, sabiendo que su abuelo finalmente había encontrado la paz.